Ángela Aguilar caminaba por el pasillo de los camerinos, rodeada de su equipo. La emoción de haber terminado su último concierto aún vibraba en el aire. Las luces del escenario se apagaban y, en su corazón, latía una mezcla de satisfacción y cansancio. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa de emociones, pero esa noche, algo más ocupaba su mente. Algo más oscuro y preocupante. Cristian Nodal, su amigo y colega, estaba atravesando una situación que la inquietaba profundamente. Aunque se esforzaba por mantener la calma y la serenidad frente a su equipo, sabía que había una conversación pendiente, una que no podía posponer por más tiempo. No era un secreto para Ángela que el éxito, la fama y la presión que conllevaban podían aplastar a cualquiera. Aunque joven, había crecido en una familia donde los reflectores nunca dejaban de brillar y sentía el peso de llevar sobre los hombros las expectativas de miles de personas. Cristian, con su meteórico ascenso a la fama, se encontraba en una situación similar. Sin embargo, en los últimos meses, Ángela había notado un cambio en él. Una tristeza oculta bajo las sonrisas, algo que no podía pasar por alto. El día que lo conoció, ambos compartían la energía de la juventud y el amor por la música regional mexicana. Él era carismático. Su voz tenía ese tono rasposo que emocionaba a sus seguidores, y ella no podía evitar sentirse conectada con él. Antes de seguir, recuerda suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Así me ayudas a llegar a los 1000 suscriptores. Sin más, continuemos. En lo que respecta a la vida en los escenarios, las largas charlas sobre su pasión, sus sueños y los retos a los que ambos se enfrentaban eran habituales. Pero, con el tiempo, esas conversaciones se fueron llenando de silencios incómodos y de respuestas evasivas por parte de Cristian. Algo no estaba bien, y ella lo sabía. Esa noche, después del concierto, mientras se quitaba el maquillaje en su camerino, recibió un mensaje de Cristian. Ángela, necesito hablar contigo. Es urgente. El tono del mensaje, breve pero directo, la alarmó. Sin dudarlo, le respondió que lo vería en cuanto pudiera. Cristian no era alguien que pidiera ayuda fácilmente, y el hecho de que lo hiciera solo reforzaba su sensación de que algo grave estaba ocurriendo. Llegó al hotel donde él se hospedaba. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas, creando un contraste con la oscuridad que parecía rodear a Cristian. Cuando abrió la puerta de la suite, lo encontró sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida y una botella de whisky a medio terminar sobre la mesa de noche. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban apagados y las ojeras delataban que llevaba una noche sin dormir bien. Ángela se sentó junto a él sin decir nada al principio. El silencio en la habitación era pesado, cargado de tensión. Finalmente, Cristian rompió el silencio. No sé cómo empezar. Ángela, no sé cómo explicar todo lo que está pasando. Ella lo miró, esperando. Sabía que era mejor dejar que él hablara a su propio ritmo. Todo esto, la música, los conciertos, la gente, es abrumador. Al principio, me encantaba. Todo el mundo me decía que estaba viviendo el sueño, pero ahora siento que me estoy hundiendo. Ya no sé quién soy. Ya no sé por qué estoy haciendo esto. Su voz temblaba mientras hablaba, y Ángela sintió un nudo en la garganta. Cristian continuó, con las manos temblorosas, tomando un trago de la botella. Las expectativas, la presión, el tener que ser siempre perfecto, me está destrozando por dentro. No puedo dormir, no puedo pensar con claridad, y lo peor es que me siento solo, completamente solo, a pesar de toda la gente que me rodea. Ángela lo escuchaba atentamente. Su corazón se rompía al verlo en ese estado. Nunca había visto a Cristian tan vulnerable. Era el hombre que llenaba estadios con una sonrisa, lograba enamorar a multitudes, y ahora estaba al borde del colapso. Cristian, no tienes que pasar por esto solo, le dijo suavemente. Entiendo que es difícil, pero hay maneras de salir de esto. Hay personas que pueden ayudarte. Yo estoy aquí y sé que hay más gente que te quiere y se preocupa por ti. Cristian apretó los puños, luchando por mantener el control. Eso es lo que todos dicen. Habla con alguien, busca ayuda, pero nadie entiende lo que es estar en mi posición. Nadie entiende el peso de esto. A veces pienso que sería mejor desaparecer, dejar todo y alejarme de la música. Esas palabras fueron como un golpe para Ángela. Sabía que Cristian estaba en un lugar oscuro, pero no se había dado cuenta de cuán profundo era ese abismo en el que se encontraba. No, Cristian, tú amas la música, es tu vida. Pero también eres más que solo un cantante. Eres una persona y tienes derecho a sentirte así, a estar cansado. Pero no estás solo en esto. Cristian dejó la botella sobre la mesa y se levantó, caminando hacia la ventana. A veces siento que ya no soy yo. La industria me ha cambiado, me ha absorbido. Estoy cansado de las críticas, de las expectativas.
Estoy cansado de no poder vivir mi vida como quiero. Ángela se levantó y caminó hacia él. Tienes que tomarte un descanso. A veces es necesario detenerse para poder seguir adelante. Nadie espera que seas perfecto todo el tiempo. Christian la miró con los ojos llenos de lágrimas que se esforzaba por contener. No sé cómo hacerlo, no sé cómo salir de este ciclo. Ángela tomó su mano. No tienes que hacerlo solo, yo te ayudaré. Vamos a encontrar la manera. Los días siguientes, Ángela se dedicó a estar al lado de Christian. Lo acompañó a reuniones con profesionales que pudieran orientarlo, a terapias y a conversaciones con su equipo, quienes, aunque preocupados por su salud, también presionaban por mantener la agenda de conciertos y compromisos. Pero Ángela fue clara con todos ellos: la salud de Christian es lo primero. Si no se toma un descanso ahora, las consecuencias podrían ser devastadoras. Los medios, como era de esperar, comenzaron a especular. Los rumores sobre una posible cancelación de la gira de Christian se esparcieron como pólvora. Se hablaba de problemas de salud, de colapsos emocionales, y algunos incluso insinuaban que Christian estaba al borde de dejar la música para siempre. Ángela, que siempre había mantenido su vida privada fuera del alcance de la prensa, se encontraba ahora en el ojo del huracán. Algunos medios la culpaban, diciendo que su cercanía con Christian era la causa de sus problemas. Otros más sensacionalistas inventaban historias de rivalidad y envidia. Pero nada de eso importaba. Ángela sabía la verdad. Christian estaba lidiando con algo mucho más serio que la presión de los medios o la fama. Estaba enfrentando sus propios demonios, sus propias inseguridades, y lo más importante ahora era ayudarlo a encontrar una salida. Finalmente, después de semanas de trabajo y terapia, Christian decidió hacer una declaración pública. Con la ayuda de Ángela y su equipo, preparó un mensaje para sus fans en el que explicó su situación con honestidad. He estado luchando con mi salud mental. La presión de la industria y las expectativas me han afectado profundamente, y necesito un tiempo para cuidar de mí mismo. No estoy bien, pero estoy trabajando para estarlo. Espero que puedan entender mi decisión de tomar un descanso de los escenarios. El mensaje fue recibido con una mezcla de apoyo y sorpresa. Sus fans, aunque tristes por la noticia, lo respaldaron, agradecidos por su honestidad. Ángela, por su parte, se mantuvo firme a su lado, protegiendo a su amigo de la tormenta mediática que seguía a su declaración. Con el tiempo, Christian comenzó a mejorar. Los días oscuros fueron menos frecuentes y, aunque el camino hacia la recuperación fue largo, ya no lo caminaba solo. Ángela se convirtió en su roca, su confidente, y juntos aprendieron a manejar la presión y las expectativas que venían con la fama. Para Ángela, la experiencia de ver a su amigo luchar con esos problemas fue un recordatorio de que, detrás de los reflectores y la fama, todos somos humanos, con miedos y vulnerabilidades. La música, al final, fue lo que los unió, pero también fue lo que casi los destruyó. Sin embargo, al enfrentarse juntos a ese terrible problema, descubrieron que había más en la vida que los aplausos y las giras. Había amistad, apoyo y, sobre todo, la esperanza de que, con el tiempo y la ayuda adecuada, cualquier problema, por terrible que fuera, podía superarse. Ángela miraba a Christian con una mezcla de preocupación y ternura. Verlo tan vulnerable, tan humano, era algo que no había esperado cuando empezó a sospechar que algo no andaba bien. Las cámaras, los escenarios, el constante bullicio de la vida pública a menudo daban la ilusión de que las estrellas eran invulnerables, como si sus vidas estuvieran hechas de éxito puro y constante. Pero, en ese cuarto de hotel, frente a ella, el hombre que todos veían como un ícono de la música regional mexicana estaba quebrado, desgarrado por dentro. La botella de whisky, testigo mudo de la batalla que Christian había estado librando, parecía tener un peso simbólico en la habitación. Ángela había visto a otros artistas caer en las garras del alcohol, usándolo como un refugio temporal, como una cortina que ocultaba la presión insoportable que se acumulaba en sus cabezas. Sabía que Christian no era un hombre que bebía por placer, al menos no de esa forma. Aquella botella era una señal de alarma, un grito de ayuda silencioso que él no había sabido expresar de otra manera. Cuando Christian habló de la soledad, Ángela no pudo evitar pensar en los momentos en los que ella se había sentido sola, rodeada de gente, pero emocionalmente desconectada. La vida en los escenarios podía ser engañosa. Te daba todo, fama, dinero, reconocimiento, pero también te arrebataba cosas, la privacidad, la capacidad de simplemente ser sin tener que cumplir con la expectativa de ser siempre el mejor, siempre perfecto. En ese sentido, Ángela entendía perfectamente lo que Christian estaba sintiendo, no en la misma medida, quizás, pero lo suficiente como para saber que era un peso que podía quebrar a cualquiera si no había una válvula de escape.
La presión de ser un ídolo juvenil, de estar constantemente en el punto de mira, pesaba sobre Christian como una losa. Los rumores, los chismes, las críticas en redes sociales, todo eso se acumulaba sobre su pecho. Cada comentario negativo se convertía en una piedra más en la mochila emocional que llevaba a todas partes. Ángela lo sabía, y cada vez que él mencionaba esa sensación de ahogo, no podía evitar sentir un nudo en la garganta, como si fuera una empatía física que compartían. El rostro de Christian, que solía estar lleno de una energía arrolladora, ahora parecía desprovisto de ese brillo. Sus ojos oscuros, que tantas veces habían transmitido pasión y furia en el escenario, ahora eran opacos, hundidos bajo el peso de sus propios pensamientos. Ángela lo miraba y sentía la necesidad de hacer algo, cualquier cosa para aliviar ese dolor. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero también era consciente de que estar allí a su lado podía ser el primer paso. ¿Te ha pasado antes?, preguntó ella en voz baja, rompiendo el silencio que se había vuelto pesado entre ellos. Christian suspiró profundamente, pasando una mano por su rostro como si quisiera borrar el cansancio que lo envolvía. Sí, pero nunca así. Siempre ha habido momentos difíciles, sabes cómo es esto, pero esto es diferente. No puedo explicarlo, es como si todo hubiera dejado de tener sentido de repente. Ángela asintió, escuchando con atención cada palabra. No era fácil para él abrirse, lo sabía. Christian era alguien que siempre había proyectado una imagen fuerte, casi indestructible. Ser vulnerable delante de alguien, especialmente alguien que conocía la industria, debía ser aterrador. Hay veces que me siento desconectado de todo, continuó él, como si estuviera actuando, interpretando un papel, pero ese papel ya no era él. Cada vez que subo al escenario, es como si me convirtiera en alguien más, alguien que no reconozco. Ángela sintió una profunda comprensión en ese momento, sabía exactamente de lo que estaba hablando. La vida del artista estaba llena de interpretaciones, de roles que uno debía asumir frente a la cámara, frente al público, pero la verdadera batalla se libraba cuando las luces se apagaban, cuando los reflectores dejaban de brillar y uno se quedaba solo consigo mismo. Y a veces, en esos momentos, era difícil recordar quién eras de verdad. Es como si estuvieras en una jaula, dijo Ángela, buscando las palabras adecuadas para describir lo que Christian estaba sintiendo. Una jaula de expectativas, de lo que la gente quiere que seas, y no hay forma de escapar. Él lo sintió lentamente, como si esas palabras hubieran captado perfectamente lo que él mismo no había podido expresar. Exactamente. Y cada vez que intento salir, cada vez que pienso en tomar un descanso, parar todo, es como si la jaula se cerrara más fuerte porque la gente no quiere que pares. No quieren ver que también eres humano, solo quieren el show. La desesperación en su voz era palpable, y Ángela sentía que esa conversación estaba revelando capas de dolor que ni siquiera ella había imaginado que él estaba atravesando. Sabía que muchos artistas se enfrentaban a esa misma lucha interna, pero cada uno lo manejaba de manera diferente. Algunos, como Christian, trataban de aguantar hasta que ya no podían más. Y luego están las redes sociales, continuó Christian con un tono amargo en su voz. Es como una lupa gigante sobre cada error, sobre cada movimiento que haces. No importa lo que digas o lo que hagas, siempre hay alguien listo para destrozarte, y lo peor es que ya no puedes desconectar. No hay forma de escapar de eso. Ángela sabía que las redes eran un monstruo de dos cabezas. Por un lado, conectaban a los artistas con sus seguidores de una manera que nunca antes había sido posible, pero por otro, también los exponían a una cantidad de odio y críticas que podían destruir la autoestima más sólida. No era extraño que Christian sintiera que el peso de todo eso lo estaba aplastando. ¿Has pensado en hablar con alguien más allá de tus amigos, con un profesional? Quiero decir, sugirió Ángela cuidadosamente. Sabía que no era fácil para alguien como Christian admitir que necesitaba ayuda profesional, pero también sabía que a veces ese era el único camino hacia la sanación. Christian se quedó en silencio por un momento, mirando la botella de whisky como si estuviera considerando su respuesta. Finalmente, habló, lo he pensado, pero no sé si funcionaría. Siento que nadie puede entender realmente lo que es esto, lo que estoy viviendo. Ángela sintió un fuerte deseo de abrazarlo, de hacerle saber que no estaba solo, que había luz al final de ese túnel oscuro. Te prometo que hay gente que entiende. Christian, no tienes que hacerlo todo solo. Él la miró por primera vez en lo que parecía una eternidad, sus ojos se encontraron, y en ese momento, Ángela pudo ver todo el dolor, la frustración y la soledad que él había estado cargando. No era solo la presión de la fama lo que lo había llevado a este punto. Era algo más profundo, algo que había estado creciendo dentro de él durante mucho tiempo.
Tal vez era la sensación de que, aunque estuviera rodeado de multitudes, realmente no había nadie con quien pudiera compartir ese peso. O tal vez era el miedo de que al admitir su vulnerabilidad, de alguna manera, perdería la identidad que había construido para sí mismo, esa identidad de estrella que todo el mundo amaba. Ángela sabía que estaba frente a un hombre que, en ese momento, no se veía como una estrella. Era simplemente Christian, un joven que estaba perdido, asustado y buscando una salida. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero también sabía que, en ese instante, lo más importante era que él supiera que no estaba solo, que había alguien que lo escuchaba, que lo entendía y que estaba dispuesto a caminar a su lado en ese difícil camino hacia la recuperación. Ángela notaba cómo la tensión en el aire se hacía casi tangible. El sonido de la respiración de Christian era irregular, como si cada inhalación estuviera cargada de todo el peso emocional que llevaba consigo. En ese momento, más que nunca, ella era consciente de lo frágil que podía ser el alma de alguien que, desde afuera, parecía tenerlo todo. La vida pública, la exposición constante y la fama eran una bestia implacable que devoraba, poco a poco, la esencia de aquellos que vivían bajo su sombra. Christian, sentado en el borde de la cama, movía las manos de manera inquieta. Ángela había observado ese mismo gesto repetirse varias veces durante su conversación, y cada vez que él lo hacía, ella sentía que era una manifestación física de la ansiedad que lo dominaba. Sus manos eran grandes, pero ahora temblaban ligeramente, como si el nerviosismo que sentía se reflejara en cada uno de sus movimientos. Cada gesto parecía desarticulado, desprovisto de la confianza con la que alguna vez había deslumbrado a miles de personas sobre el escenario. Ángela pensaba en lo irónico de la situación. ¿Cómo era posible que un hombre como él, que tenía la capacidad de llenar estadios y tocar los corazones de millones de personas con su música, se sintiera tan pequeño, tan perdido en el fondo? Sabía que la fama tenía un precio que muchos no podían prever cuando estaban empezando, pero ver a alguien tan cercano a ella, alguien a quien respetaba profundamente, luchar contra esa oscuridad era desgarrador. Christian no era solo un cantante exitoso, era un ser humano. Y lo que más dolía era darse cuenta de que, a pesar de estar rodeado de admiración y cariño por parte de sus fans, se encontraba profundamente solo. El hotel, a pesar de ser lujoso y cómodo, ahora le parecía un lugar opresivo. Las paredes, cubiertas con decoración moderna, se cerraban en torno a ellos. El silencio que llenaba la habitación, interrumpido solo por el crujir de las sillas y el susurro ocasional de la brisa que se colaba por la ventana entreabierta, parecía amplificar cada palabra no dicha. Ángela sentía que el tiempo se había detenido, que estaban atrapados en un espacio donde lo único que existía era el dolor que Christian estaba revelando poco a poco, como si fuera una herida que se resistía a sanar. Ella seguía escuchándolo, atenta, sin interrumpirlo. Sabía que, en ese momento, lo más importante era permitirle expresar lo que llevaba tanto tiempo reprimiendo. Aunque ya no era la estrella resplandeciente que todos conocían, Christian era alguien que había estado tragándose su dolor durante demasiado tiempo. Cada palabra que él decía era como un ladrillo que quitaba de esa barrera invisible que lo aislaba del mundo. A medida que hablaba, Ángela veía cómo el peso de sus emociones lo iba consumiendo, como si el simple acto de verbalizar su sufrimiento lo desgastara más. «Es que no entiendo», continuó Christian con un tono más bajo, casi en un susurro. «No entiendo por qué me siento así. A veces me despierto y lo único que quiero es desaparecer. Pero, al mismo tiempo, cuando no estoy en el escenario, cuando no estoy haciendo música, siento que no soy nadie. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué no puedo simplemente ser feliz con lo que tengo?» Ángela cerró los ojos por un momento, intentando procesar lo que él acababa de decir. Era una pregunta complicada, una que no tenía una respuesta sencilla. La felicidad, pensaba, no era algo que se pudiera alcanzar simplemente acumulando éxito o logros. A menudo, las personas que más éxito tenían eran las que se sentían más vacías por dentro, porque todo ese reconocimiento externo no compensaba el vacío que podían sentir en lo más profundo de su ser. Pero, ¿cómo explicar eso a alguien que desde fuera parecía tenerlo todo? «No creo que se trate de no ser feliz con lo que tienes», dijo Ángela, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces, lo que nos rodea, el éxito, la fama, el reconocimiento, nos distrae de lo que realmente necesitamos. Tal vez es que has estado corriendo tanto tratando de cumplir con todo lo que los demás esperan de ti, que olvidaste lo que tú necesitas, lo que te hace feliz a ti». Christian la miró, y por un momento, Ángela vio un destello de comprensión en sus ojos. Era como si algo de lo que ella había dicho hubiera penetrado en él. Aunque de manera tenue, él no respondió de inmediato, pero se quedó mirando al suelo, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar.
Las arrugas en su frente, que antes habían estado marcadas por la frustración, ahora parecían suavizarse ligeramente. Tal vez tienes razón, dijo después de un rato, su voz apenas un murmullo. Tal vez he estado persiguiendo algo que no es para mí. No sé, es que a veces siento que, cuando no estoy haciendo música, no tengo nada, todo lo que soy está atado a eso. Ángela sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa sensación de que tu identidad estaba inseparablemente unida a tu carrera era algo con lo que muchos artistas luchaban. Para Christian, cuya vida pública había explotado en fama tan rápido, debía ser difícil encontrar ese equilibrio entre la persona y el personaje que todos querían ver. No era fácil separar lo que uno era de lo que los demás esperaban que fuera, y con el tiempo, las líneas se difuminaban hasta que te perdías por completo. Pero, Christian, dijo ella, inclinándose un poco hacia él, tú eres mucho más que solo tu música. Sé que puede ser difícil verlo cuando estás tan metido en todo esto, pero la música es solo una parte de ti. Eres una persona con tus propias emociones, tus propios deseos, y tienes derecho a sentirte como te sientes. No tienes que ser perfecto todo el tiempo. Christian se rió, pero era una risa amarga, sin alegría. Eso es lo que todos dicen, pero la realidad es que la gente quiere ver al Christian Nodal que ellos han construido en sus cabezas. Si no les das eso, te critican, te destrozan, y llega un punto en el que te preguntas si alguna vez fuiste tú mismo o si siempre has sido esa imagen que los demás han creado. Ángela no podía evitar sentirse impotente ante esa confesión. Sabía que era cierto. La industria musical y el mundo de las celebridades en general eran despiadados en ese sentido. Los artistas se convertían en productos, en marcas, y la humanidad de quienes estaban detrás de esa imagen pública se desvanecía ante los ojos del público. Era una verdad cruel que pocos estaban dispuestos a admitir, y Ángela sabía que esa era una de las cosas que más daño le hacía a Christian. No podía encontrar una manera de reconciliar su verdadero yo con la versión que los demás esperaban que fuera. Es como si estuviera atrapado en una máscara, continuó Christian, su voz más débil ahora. Una máscara que todos adoran, pero debajo de ella no sé quién soy. Ángela sintió un estremecimiento al escuchar esas palabras. La desconexión, la pérdida del sentido de uno mismo, era algo con lo que muchos artistas lidiaban. Admitirlo era una lucha interna constante, una batalla entre la autenticidad y la expectativa. No tienes que saberlo todo de inmediato, dijo ella, intentando darle consuelo. Esto que sientes es real y es válido, pero también creo que puedes encontrar una manera de equilibrar todo esto. No tienes que elegir entre ser el artista que todos quieren y ser tú mismo. Hay un camino intermedio, y aunque ahora no lo veas, sé que puedes encontrarlo. Christian no respondió de inmediato, pero sus ojos se suavizaron ligeramente. Ángela pudo ver que, aunque la oscuridad aún lo envolvía, había una chispa de esperanza en su mirada. Tal vez no tenía todas las respuestas en ese momento, y tal vez el camino por delante sería largo y complicado, pero sabía que ya no estaba solo. Al menos ahora tenía a alguien que estaba dispuesto a caminar con él, a apoyarlo en su lucha por reencontrarse, y para Christian, eso ya era un paso importante, un paso hacia la luz que tanto necesitaba encontrar. Recuerden suscribirse al canal si realmente aman a esta pareja tanto como yo. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. No olviden darle al botón de me gusta y compartir este vídeo en redes sociales y en WhatsApp. Todo esto me ayuda un montón. Gracias de antemano, y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan.